Jeremías capítulo 7, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 16 hasta el versículo 20. Jeremías capítulo 7, desde el versículo 16 hasta el versículo 20. El pecado endurece. Arrepiéntete antes de que sea tarde. El pecado endurece. Arrepiéntete antes de que sea tarde. Ahora, el profeta Jeremías ha estado reprochando al pueblo de Judá por su pecado, por sus errores en la adoración. Han abandonado a Dios, han rechazado a Dios, no le están adorando como deben, sino que están rompiendo los 10 mandamientos, están adorando dioses falsos y están distorsionando la adoración en el templo. Y por ello los primeros 15 versículos vemos donde Dios pide a Judá que cambie sus caminos, que mejoren sus caminos, que se arrepientan de su pecado y que vuelvan a Él. Puedes notar aquí el texto, voy a leer Jeremías 7, versículo 1. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentiras diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo, Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Entonces, he leído Jeremías 7, del 1 al versículo 15, donde Dios les advierte al pueblo de Judá, al reino de Judá, de que el castigo viene. Si no se arrepienten, si no cambian sus acciones, su conducta, si no se arrepienten de todo su pecado, ahí menciona varios pecados donde demuestra que están rompiendo la ley de Dios, están adorando incorrectamente, están sirviendo a Dios incorrectamente, están viviendo conforme a su voluntad en vez de la voluntad de Dios, y por ello Dios les amenaza de que, porque han roto el pacto, pues Dios les va a mandar las maldiciones por haber roto el pacto, esas maldiciones que enumera ahí en Deuteronomio 28, por no obedecer a Dios, por no amarle y por no servirle. Y aquí vemos que aunque están confiando en el templo de Yahweh, en el templo de Dios que está en Jerusalén, el cual está en su territorio, Jerusalén es la capital del reino del sur de Israel, el reino de Judá, y ellos confían en el templo como que les va a proteger, porque Yahweh es el Dios todopoderoso, y entonces nos va a proteger, pero mientras tanto, ellos viven como quieren, hacen su propia voluntad y adoran a otros dioses, y les vemos rompiendo los mandamientos, como solamente si consideramos el versículo 9, dice, hurtando, matando,
adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. O sea, ahí en el versículo 9 resalta varios de los 10 mandamientos que han quebrantado, que han roto. Y entonces Dios manda a los profetas para advertirles de que se deben de arrepentir, deben de mejorar sus caminos y cambiar, pero ellos persisten en su maldad. Y Jeremías les ha estado reprochando por sus errores. Incluso vemos esa advertencia diciendo, mira, si no conformáis vuestros caminos, si no cambiáis vuestros caminos y los conformáis a la palabra de Dios, pues entonces os voy a hacer como he hecho con, aquí les nombra como la generación de Efraín, en versículo 15, pero se está refiriendo al reino del norte, porque Judá es el reino del sur y el reino del norte son las 10 tribus donde Samaria era la capital y ellos fueron llevados cautivos a Asiria en el 722 a.C. Entonces, aquí vemos que Dios les está alertando, oye, tenéis que cambiar vuestras obras, tenéis que arrepentiros de vuestro pecado. Sin embargo, ellos persisten en su rebeldía. Y por ello ahí, en esos primeros 15 versículos, vemos como Dios les prepara y les está diciendo, mira, vuestro castigo es inevitable, tenéis que cambiar, pero Yahweh sabe que los corazones de Judá están tan endurecidos que ya han tomado la decisión irrevocable de ignorar sus advertencias. O sea, en su mente ellos van a cumplir su propia voluntad, van a cumplir sus planes, sus consejos, y sea lo que sea que Dios diga, sea lo que los profetas de Dios les comuniquen, no van a escuchar, van a seguir sus propios deseos. Ya son tercos y se han entregado a su propia voluntad, a hacer su propio deseo. Por ello, Dios le dice a Jeremías, en Jeremías 7, versículo 16, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las ciudades de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira?, dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, se encenderán y no se apagarán. ¿Vale? Eso es Jeremías 7, del versículo 16 al versículo 20, que es el texto que vamos a considerar, si Dios lo permite, en esta tarde. Y aquí vemos que ese castigo para Judá es inevitable, porque ellos persisten en su rebelión. Y por ello, orar por ellos es inútil, porque ya han decidido continuar en su terquedad. Por su rebeldía, es demasiado tarde orar por ellos. Ahora, aquí vemos cómo Dios dirige al profeta. En este texto, le prohíbe orar por el pueblo de Judá. Y para entender la prohibición, Jeremías necesitaba observar lo que el pueblo estaba haciendo para ocasionar la ira de Dios. Y por ello Dios expone la adoración idólatra del pueblo de Judá. O sea, recibirán juicio por su pecado. Es que el pueblo de Judá había rechazado la soberanía de Yahweh y por ello permitían cualquier desvío de la ley de Dios. Y por ello Yahweh le manda a Jeremías a no orar por el pueblo de Judá. Es una prohibición. Dice, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Ahora, lo que hay que entender es que Jeremías era un hombre de oración.
Era un hombre que oraba y oraba por el pueblo constantemente. Y en esta ocasión, cuando Dios le prohíbe no orar, no es la primera vez que le prohíbe orar por el pueblo. Porque en Jeremías 11, versículo 14, dice, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ello clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. Eso es Jeremías 11, 14. O en Jeremías 14, 11. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien, cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Eso es Jeremías 14, del 11 al 12. Entonces aquí cuando Dios le dice que no ore por ellos, por el pueblo, aparenta que está indicando un momento puntual. No es que nunca debe de orar por ellos, sino que no ores por ellos en este momento. Implica que no debe de orar por ellos porque están tan tercos en su maldad. Y de todas formas, posiblemente está enfatizando que la oración para este pueblo, que Jeremías continúa orando, la oración para este pueblo es inútil porque ellos están entregados a su maldad, a su pecado, a rechazar la palabra de Dios. Y es que el pueblo está tan endurecido hacia Dios que no se van a arrepentir, no van a volver a Dios, no van a cambiar sus prácticas. Y por la dureza espiritual del pueblo, la oración ya no ayudará. Es que su persistencia en la idolatría solo traería las maldiciones del pacto. Y por ello, básicamente lo que Dios está dejando muy claro es que el tiempo del castigo ha llegado, ¿no? Ellos persisten en su terquedad, pero Dios les manda profetas, Dios les manda su palabra, les alerta de qué es lo que va a ocurrir si no se arrepienten, pero llega un momento cuando tiene que llegar el castigo. Entonces Dios dice, ya es tiempo de castigo, entonces ya deja de orar por ellos. Y por ello Dios le da la razón a Jeremías, le muestra qué es lo que están haciendo. En versículo 17, ¿no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña y los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Entonces Dios apunta a la idolatría. Están rechazando a Dios, están menospreciando a Dios, están rompiendo su ley, no están siendo leales a Yahweh, el Dios verdadero, sino que están siendo leales a sus dioses falsos. Y por ello Dios no va a escuchar. Esa última frase del versículo 16 dice, porque no te oiré. O sea, deja de orar por ellos porque no te voy a oír, porque el castigo viene, ya es momento. Y por ello Dios resalta esta conducta malvada del pueblo. Ahí en el versículo 17, cuando hace mención, ¿no ves? No está indicando ignorancia en Jeremías. Él lo ha visto, él ve esas prácticas malévolas, pero Dios como que está subrayando, oye, mira, observa, esto es extremadamente ofensivo, esta idolatría no la voy a permitir, esta maldad, este pecado, no lo voy a permitir. ¿Por qué? Porque Yahweh es un Dios santo, Él no puede ver la maldad, Él no puede habitar con el pecado. Entonces, Él resalta, oye, ¿no ves? O sea, es la idea de, ¿has notado qué es lo que está ocurriendo? Por todas partes. Por eso dice, lo que estos hacen en las ciudades de Judá, o sea, no solamente en la capital de Jerusalén, sino en todo el territorio de Judá, se ha propagado esta idolatría, toda esta maldad. En las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. O sea, son cosas que se hacen de manera abierta. Aún así, también lo pueden hacer cuando ha habido reformas en el pasado, como por ejemplo en los tiempos de Josías. Pues ¿qué es lo que hacían? Cuando no se les permitía adorar a dioses falsos en las calles, pues lo hacían en casa, ¿no? Lo hacían
a escondidas. Y entonces cuando les tenían oportunidades para hacerlo públicamente, lo hacían. Pero aquí vemos este pueblo que está entregado a la maldad. Es que la adoración de dioses falsos está ocurriendo en todas partes. Todas partes están practicando la idolatría. Incluso en versículo 18 deja muy claro que esto no es algo limitado a un sector de la comunidad. No, esto como nos dice el versículo 17, está regado por todas partes, por todas las ciudades y por las calles de todo Judá, pero la familia completa, cada familia, o sea, las familias completas están involucradas en esta idolatría. Porque nos dice el versículo 18 que los hijos recogen la leña. Los padres, o sea, los padres de familia, encienden el fuego. Y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Aquí vemos cómo están todos involucrados en la idolatría. Ahora, aquí menciona que presentan tortas a la reina del cielo y también para hacer ofrendas a dioses ajenos. Ahora, la reina del cielo probablemente se refiere a la diosa pagana Ishtar, quien era la principal diosa mesopotámica. Ishtar es equivalente a Astoret en la Biblia. También se la conoce como Astaré, la diosa fenicia, y ella era la diosa del amor, la diosa de la sexualidad, la diosa de la fertilidad, la diosa de la guerra. Y hay algunos comentaristas que piensan que fue introducida a Israel, quizás por Acaz, quizás por Manasés, pero quizás fue mucho antes, mucho antes. El punto es que para este tiempo está regado por todo Judá. Y llevan practicándolo mucho tiempo. Está bien arraigado en la sociedad que debería estar sirviendo exclusivamente a Yahweh, el Dios verdadero, el Dios de los hebreos, el Dios que se les reveló en Sinaí, pero ellos desde que Dios les sacó de Egipto continuaban adorando dioses falsos, nunca realmente fueron leales al Dios verdadero, y por ello vemos que rápidamente se tornan a la idolatría. Ahora, aquí nos menciona que hacen tortas a la reina del cielo, en una especie en parte de la adoración, pues presentaban estas tortas. Es interesante porque se han encontrado moldes de cerámica de forma femenina y también de estrella para hacer tortas. Se han encontrado en el Palacio Real de Mari, que es la actual Siria, y estas dos imágenes, la forma femenina y la forma de la estrella, ambas se piensan que representaban a Ishtar, ¿vale? A esta diosa pagana, como mencioné, algunos la conocían como Astoret, otros como Astaré, pero el punto es que la adoraban y hacían estas tortas, en parte de la adoración hacían estas tortas para ella, y se hacían en la forma de la diosa o se imprimían con su imagen, y entonces era algo que en cada hogar se podía hacer. Entonces, eso es lo que está resaltando aquí el versículo 18. O sea, cada familia está involucrado en hacer estas tortas para la reina del cielo, para esta diosa falsa. Y también nos menciona que presentan ofrendas a dioses ajenos. Ahora, aquí he traducido ofrendas, ese término he traducido ofrendas, en el lenguaje original significa derramar libación. Ahora, una libación básicamente es el acto de derramar un líquido en honor a alguna divinidad. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están derramando líquidos, normalmente a vino o alguna clase de licor, lo derramaban como ofrenda. Por eso aquí lo traducen
aquí en Jeremías 7, versículo 18, lo traducen ofrenda, para hacer ofrendas a dioses ajenos, porque eso es básicamente lo que están haciendo, están presentando estas libaciones y lo hacen para honrar a estos otros dioses. Ahora, Jeremías nos menciona que esas prácticas, la práctica de derramar las libaciones, lo hacían en los tejados. Entonces, cada hogar están involucrados en hacer estas tortas para la reina del cielo, pero también en presentar estas libaciones a estos dioses ajenos. Nos dice Jeremías 19, versículo 13, dice: las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tofet, inmundas por todas las casas sobre cuyos tejados ofrecieron incienso a todo el ejército del cielo y vertieron libaciones a dioses ajenos. Esto es Jeremías 19, versículo 13. Entonces lo están haciendo sobre los tejados de las casas y la manera común de construir las casas en la antigüedad, especialmente en el territorio de Israel, lo hacían con los tejados eran planos y por ello pues ahí es donde hacían estas prácticas de su idolatría, de esta adoración de la reina del cielo y también de otros dioses ajenos, lo cual estaban pecando contra Dios, porque el pecado es la adoración de dioses ajenos, eso es el pecado que están haciendo. Y esta idolatría se practicaba en el ámbito doméstico, o sea, no es algo que solamente se hacía entre los políticos de aquel día o entre algunas clases de la sociedad. No, en cada hogar. Eso es lo que estaba ocurriendo. Toda la familia estaba involucrada en la adoración de Ishtar, lo que resaltaba la rebeldía contra el Dios de Israel. No solo estaba contaminada la adoración en el templo, como ya ha destacado Jeremías 7 del 1 al 15, sino que las familias también estaban contaminadas con la idolatría. Lo que demuestra es rechazo de Dios. Desde las raíces de la sociedad, desde las familias, ahí había ese rechazo de Dios, había falta de sinceridad, falta de lealtad al Dios verdadero. Y aún las reformas de Josías, como mencioné antes. Ahí en 2 de Reyes 23 menciona que Josías hizo grandes reformas, fueron abundantes, pero no llegaron a quitar esas raíces de idolatría, no llegaron a penetrar cada uno de los hogares y quitar por completo esa idolatría, esa entrega a los dioses falsos. Entonces toda esta idolatría, toda esta adoración a los dioses falsos provocó la ira de Dios. Y por ahí en versículo 19, bueno, la última frase del versículo 18, dice, para provocarme a ira. O sea, ese era el propósito de ello. Y sus prácticas malévolas le provocaron a ira. Y versículo 19 dice, ¿me provocarán ellos a ira, dice Jehová? Pues claro, la respuesta es sí. Pero no solamente le provocan a ira, no solamente le enojan porque le están rechazando, le enojan porque, aunque Él es el único Dios verdadero, están adorando a imágenes y están adorando a criaturas como si fuesen dioses, le provocan a ira, le hacen enojarse por todo su pecado, por toda su rebeldía, porque rechazan su ley, le rechazan a Él, le menosprecian, desprecian su templo, desprecian la adoración, etc. Entonces sí, le provocan a ira, pero también nos dice el versículo 19, no solamente por su pecado impactan a Dios, o sea, le impactan negativamente, sino la última parte del versículo 19, se impactan a ellos mismos de manera negativa. Dice, ¿no obran más bien ellos mismos su propia confusión? Ese término de traducido confusión, en el lenguaje original tiene la idea de vergüenza. O sea, no obran ellos mismos su vergüenza. O sea, al ver el pecado en el que están metidos, al ver su idolatría, al ver que se están postrando delante de una imagen que ha sido
tallada o creada por el hombre, inventada por el hombre. O sea, es totalmente vanidad. Demuestra su vergüenza, demuestra su maldad. Por eso aquí lo dice confusión, porque están confusos, no saben lo que están haciendo. Es vergonzoso. Y por eso dice, ¿no obran más bien ellos mismos su propia confusión? O sea, tal rechazo, ese rechazo de Dios era una provocación. Sin embargo, no solo provocaron a Dios, sino que se estaban perturbando a sí mismos, se están dañando a sí mismos por su pecado, porque su idolatría resultaría en juicio. Y el principio es que aquel que desafía a Dios se daña a sí mismo. Y por ello versículo 20 dice, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, se encenderán y no se apagarán. Es interesante porque la gente quiere huir de la ira de Dios, ¿no? Quiere esconderse cuando sabe que merece castigo, quiere hacer todo lo posible para escapar ese castigo. Y entonces sería fácil decir, bueno, si Dios va a destruir Jerusalén, pues antes de que ocurra, huyo y me voy a otra parte, ¿no? Pero aquí, de la manera que Dios lo describe, es que no va a haber nada intocable. O sea, Dios va a juzgar, va a castigar y va a llegar a todo ese área, porque menciona, no solamente, dice, este lugar, se está refiriendo al templo, pero sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra se encenderán y no se apagarán. O sea, el juicio de Dios es severo, el castigo va a venir, nadie va a escapar. Nadie va a escapar. Y es que el resultado de su pecado era el derramamiento de la ira de Dios. Y Dios derramaría su ira sobre el templo en el cual confiaban. Ese texto que hemos leído antes ahí en Jeremías 7, el versículo 4. Dice, no fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Eso es Jeremías 7:4. ¿Por qué? Porque están confiando en el templo. Están confiando de que el templo mismo les va a defender, les va a proteger, les va a rescatar. Lo tratan como un amuleto que les va a dar protección y libertad de sus enemigos. Y van a ser intocables por el simple hecho de que tienen el templo en su territorio. Jeremías 7:14. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres como hice a Silo. Y Silo era el lugar donde Dios había puesto su santuario inicialmente, y por su pecado, por el pecado del pueblo, Dios destruyó a Silo. Entonces, Dios está diciendo, mira, voy a hacer igual. No, el templo no es nada sin mí, básicamente. O sea, confiar en el Dios verdadero. Es que también Dios derramaría su ira contra toda la nación, incluyendo los hombres, los animales, los campos. Nadie podría escapar. Es que Dios demostró la insinceridad de Judá. El pueblo de Judá se había vuelto incorregible. Y es que la lealtad del pueblo hacia la idolatría demostraba que su arrepentimiento era imposible. Porque aún la destrucción de Jerusalén por mano de Nabucodonosor no les hizo arrepentirse de su idolatría. Porque aquellos que huyeron a Egipto continuaron adorando a la reina del cielo. O sea, no se dieron cuenta de que Dios cumplió su palabra, trayéndoles castigo por su maldad. Debían de haber considerado sus corazones, considerado sus obras, considerado lo que acababa de ocurrir y deberían de haberse arrepentido de sus pecados, pero no lo hicieron. ¿Qué es lo que hicieron? Continuaron adorando a la reina del cielo. Nos dice Jeremías 44, del 16 al 19. Cuando Jeremías les
les comunica la palabra de Dios, ellos responden: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. Esto es Jeremías 44, versículo 17. Para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramando libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Eso es Jeremías 44, del 16 al 19, donde vemos aún aquellos, después de la destrucción de Jerusalén, después de que se cumple la palabra de Dios, de que Dios iba a destruir el templo y Jerusalén, ellos no se arrepienten, sino que continúan adorando a la reina del cielo, mostrando su terquedad. Por esa razón, Yahweh le prohibió a Jeremías orar por el pueblo de Judá, dejando muy claro que el juicio va a ocurrir y se lo merecen. Pero lo interesante es ver cómo Dios fue muy paciente mandando profetas, proclamando un mensaje de arrepentimiento, que si se convertían de sus pecados, si daban la vuelta, o sea, si rechazaban sus pecados, si se arrepentían de sus pecados, clamaban a Dios y mejoraban sus caminos, Dios les perdonaría. Y por ello es tan esencial arrepentirnos lo antes posible, porque el pecado endurece. Y es que el pecado endurece. Arrepiéntete antes de que sea tarde. Vamos a terminar en oración.